Amén. Damos inicio a este culto de escuela dominical, ¿cierto? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a iniciar con una alabanza que tenga preparada el coro. Amén. Con el himno 384. Va mi barca. Amén. Va mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. Sobrará, no sobrará, aunque por fin la dificultad, Cristo al timón va. Pruebas que ciegan tu vida y obvian cual barco en el mar. Va tu fe con el rumbo perdido. Clama a Cristo y Él te salvará. No sobrará. No sobrará. Aunque por fin la dificultad, Cristo al timón va. No zozobra mi barca ahora, porque Cristo es mi capitán y la Biblia por carta me guía en mi rumbo hasta el puerto final. No sobrará. No sobrará. Aunque por fin la dificultad, Cristo al timón va. Quiere navegar seguro, las rocas y bajos salvar. Tripulemos el barco bendito, llama evangelio de paz. No sobrará. No sobrará. Aunque por fin la dificultad,
Cristo al Hijo va. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios. Dios, gloria a Dios. Para Amén, que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Damos gracias al Señor por permitirnos estar alabándolo en esta mañana. Vamos a pasar a las plantas del Señor para que Él nos sea guiando, para que Él sea en este servicio donde alabamos y bendecimos el nombre del Señor. Nosotros alabamos al Señor cuando cantamos, alabamos al Señor cuando oramos, alabamos al Señor cuando leemos su palabra, alabamos al Señor cuando obedecemos. Amén. Entonces siempre estamos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Vamos a pasar a orar y le vamos a pedir a nuestro hermano Eugenio si él nos puede guiar en esta oración. Amén. Que el Señor nos bendiga. Dios y Padre, en esta mañana, Señor, le damos las muchas gracias por esta bendición maravillosa, Señor, en la cual, Señor, estamos una vez más delante de su presencia, Dios, esperando, Señor, y confiando, Señor, en su dirección cada día, Señor. Ayúdenos, Padre, Señor, para que nuestra barca no zozobre, Señor, sino que siempre salgamos, Señor, airosos, Señor, porque usted, Señor, es el que la guía, Dios. Usted nos guarda, usted nos lleva, Señor, al lugar, Dios, que está, Señor, predestinado para cada uno de los suyos, Señor. En esta mañana rogamos que nos dé la dirección por medio de su palabra, la enseñanza de ella, Señor, y dirija también a nuestro hermano, Señor, que nos compartirá, Señor, esta, Señor, reflexión de esta su palabra en esta hora. Rogamos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están, Señor, escuchando este mensaje, Dios. Bendígale, guárdele, Señor, como aquellos que se conectarán tal vez más tarde, Señor, sea una palabra, Señor, de aliento, Señor, y de mucho provecho para sus vidas, Señor. Rogamos en este día, Señor, que usted nos dé esta, Señor, esta dirección y nos guarde, Dios, cada día bajo esa mano gloriosa, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio y nos sea guiando en este día, en esta nueva escuela dominical. La escuela dominical de hoy, y aquí vamos ya a comenzar a presentar, lleva por vida y avanza. Amén. Olvida y avanza. Ya en este día nos encontramos en la clase número 11 con la ayuda de nuestro Señor, y esto también es motivo de agradecimiento porque hace tiempo no podemos ir avanzando paulatinamente, ¿cierto?, en el tiempo e ir estando en el aprendizaje de la palabra del Señor. Entonces, clase número 11, olvida y avanza. La agenda del día de hoy nos lleva por este libro de discipulado y multiplicación. Seguimos trabajando en el tema de multiplicación y desarrollo personal, o sea, todavía estamos abocados en cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. La lectura bíblica se encuentra en Filipenses, capítulo 3, verso del 1 al 21. Y el texto clave se encuentra casi en el centro de esta misma lectura en Filipenses 3:13. Entonces, mientras lo vamos a encontrando, nos van confirmando ahí, Filipenses 3 del 1 al 21 y Filipenses 3:13 es el texto clave, ¿ya? Le vamos a, lo han ido encontrando. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora Nancy si ella nos puede estar leyendo esta lectura bíblica. Amén. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros,
guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual yo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, porque es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo que fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo por medio de la lectura de su palabra. Muchas, el Señor sea bendiciendo a nuestra pastora que nos va leyendo. Entonces, a lo largo de esta lectura bíblica, podemos ver que Pablo ciertamente decía que él tenía cosas por las cuales podía gloriarse, ¿cierto? Era judío, circuncidado a los 8 días, había estudiado a los pies de Gamaliel, era un hombre docto en las escrituras, había hecho todo su estudio. En ese tiempo los que estudiaban la ley no solamente eran eruditos en la ley como palabra de Dios, sino también como ley, por decir hoy día, una persona que puede ser un abogado, un juez, ¿cierto? Eran eruditos también en esa parte de las leyes que tenía el pueblo como tal, por lo tanto también servían de este tipo de intermediarios.
Y así también él decía, por otra parte, él tenía la ciudadanía romana, también podía decir que era romano y judío, y hablaba más de un idioma, ¿cierto? Porque él ciertamente conocía el hebreo, pero también hablaba el griego y también, y así otros idiomas. Entonces nos damos cuenta de este hombre que en la carne tenía mucho que gloriarse, más él decía que todo esto lo dejaba por la gracia de Dios, ¿cierto? Como que dejaba todas estas cosas. Entonces el texto clave se centra en Filipenses 3:13, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, hablando de la gracia y de la gloria de Dios. El objetivo de esta clase es animarnos a dejar las cosas que nos impiden proseguir a la meta de Jesucristo. Y estas cosas son las que hemos ido viviendo y de las que muchas veces tenemos una historia, ¿ya? El apóstol Pablo usa la ilustración de un atleta que corre una carrera para describir el camino de la fe en Dios para alcanzar la salvación. La paciencia juega un rol fundamental en todo este proceso, ¿cierto? Sabemos que el atleta, ¿qué hace? El atleta corre con una mochila, el atleta se viste muy pesado, toma una armadura para poder correr una carrera. No, muy por el contrario. Los atletas, los maratonistas sobre todo, son personas que buscan lo más ligero para poder recorrer esta gran cantidad de kilómetros que deben avanzar. Entonces nos damos cuenta que al tomar esto como un atleta que prosigue a la meta, debemos llevar un peso ligero. Y el Señor también nos va mostrando estas mismas similitudes a lo largo de su palabra, cuando por ejemplo envía a los 70 y le dice ir de dos en dos nuestro Señor Jesucristo, y le dice: pero no lleves doble capa, no lleves alforja, no lleves esto, sino que a donde vayas que la gracia iba a ir supliendo sus necesidades. Entonces siempre nuestro Señor nos insta y nos guía a poder ir dejando todas estas cosas que van generando un peso en nuestra vida espiritual. El desarrollo, nuestra vida está llena de matices que lo hacen interesante y entretenida, obviamente. Si lo vemos desde el punto de vista del Señor, el apóstol Pablo, al escribir esta carta a Filipo, ¿ya?, a la iglesia de Filipenses, deja manifiesto algunas claves para correr la carrera con gozo y paciencia, inspirándonos a seguir soñando en lo que está por delante para cada uno de nosotros. Veamos estos consejos que él le va entregando a toda esta iglesia. Y hoy día vamos a apoyar esta clase en 3 puntos de hoy. La humildad de corazón, punto número 1. Punto número 2, entregar nuestro pasado a Dios. Y punto número 3, fuimos hechos para seguir soñando. Amén. Entonces la humildad de corazón, cómo estaba nuestro pasado y hacia dónde estamos hoy día enfocando nuestra mirada. En el punto número 1 de humildad de corazón, aquí es importante reconocer que todo cuanto tenemos o hemos alcanzado ha sido por la incomparable gracia y misericordia de Dios. Y esto es el punto fundamental, de poder indicar de que todo el camino que hemos recorrido, ya sea bueno o sea malo, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. En Filipenses 3:13 el apóstol se refiere a que Dios sigue trabajando en nosotros, en una carrera de constante crecimiento, de una fuente inagotable que es Dios. Por lo tanto, no podemos considerar de que ya hemos alcanzado algún lugar, algún puesto, algo maravilloso, considerando de que la fuente es inagotable, que es nuestro Dios todopoderoso. O sea, ¿cómo podríamos decir que conocemos que estamos a un buen nivel si nuestro Dios lo es todo? Y esta es una de las maravillas del Evangelio. Sabe que él dice que este misterio fue escondido a los grandes sabios, a los entendidos, para entregarla a nosotros, los pequeñitos. ¿Cierto? Esa es una gran misericordia de parte del Señor. Pero al mismo tiempo de ser un evangelio tan cercano a cualquier persona, tan cercano a la humanidad, al mismo tiempo es tan alto
que dice llegar a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Y en ese rango nos deja a nosotros, en esa misericordia de que puede ser alcanzado por todos, y que cuando empezamos esta carrera nos fija un blanco tan alto como nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta carrera es una carrera de largo aliento. Amén. El corazón humilde es importante para que el poder de Dios se multiplique en nosotros. ¿Qué pasaríamos si no fuéramos humildes? Y aquí dejamos algunas citas. Dice Mateo 11:29, por ejemplo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Nuestro Señor Jesucristo le dice, lleven mi yugo, lleven este evangelio, lleven el cristianismo, pero aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso. Esto es muy importante. El que se humilla, el que tiene un corazón humilde, reconociendo que todo viene de Dios y que todo es para Dios, descansará en Dios. Esa es la maravilla. No reconoce que por sus fuerzas, que por su trabajo, que por los estudios que tiene, que por el cargo que está desempeñando, no, sino que es la gracia y la misericordia de Dios sirviendo en su vida. Amén. Este evangelio no es grande por las personas, es grande por el Señor, es grande por su misericordia sobre nuestras vidas. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, ¿cierto? En Colosenses 3:23, por ejemplo, dice, haced todo como para el Señor, todo lo que hacemos como para el Señor. En Proverbios 11:2 nos dice, con el orgullo viene el oprobio, y con la humildad la sabiduría, la cual viene de Dios, ¿cierto? Nosotros muchas veces, hay muchas personas que son entendidas, que tienen conocimiento, que son estudiosos, pero la sabiduría, que es cómo utilizar esto, proviene de parte de nuestro Señor. Qué maravilloso es saber eso, que la grandeza de todo esto proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la humildad del corazón, el poder reconocer que todo lo que hemos caminado proviene de parte del Señor. Y que esto no se genere una mochila que haya que llevar, una carga que haya que transportar, sino que nos invite cada día a humillarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Qué maravilloso es poder reconocer de que Él está en todo. Amén. Nuestra hermana Valentina, la veo que está por ahí. Me gustaría si ella nos pudiera compartir qué siente del Señor en este primer punto de la humildad de corazón. Amén. ¿Se escucha bien? Amén. Bueno, por la parte que decía usted, que nosotros cuando hacemos las cosas tenemos que hacerlo para Dios, ¿cierto? Porque muchas veces que los jóvenes no lo hacen con humildad, lo hacen así para verse. Entonces, uno tiene que tener la importancia en eso, porque el Señor no te manda a hacer las cosas para que uno se vea, sino para hacerlo para Él, con humildad, y también siempre ir con humildad a las personas, diciéndole las cosas. Y eso a Dios le sube como un perfume grato. Amén. Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Valentina, ¿cierto? La importancia de poder hacer todas las cosas como para el Señor con esta humildad, ¿cierto? Con esta sencillez. Me recordaba al predicador Charles Spurgeon, quien decía, cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida, todo lo que Dios ha hecho para ti, pero no cuentes nada de lo que tú has hecho para Dios. No promuevan la gloria del hombre, sino siempre promueve la gloria de Dios. Qué importante esto, poder siempre promover las grandezas de Dios, pero no lo que nosotros hacemos, sino lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él se ha manifestado en nuestras vidas, ¿cierto?
Segundo punto, entregar nuestro pasado a Dios. Todos tenemos un pasado que hace sombra de nosotros, y este puede ser muy bueno como puede ser muy malo. El enemigo se encarga de recordarlo para que no crezcamos con libertad. Cuando venimos al Señor, necesitamos despojarnos de este pasado para poder avanzar en la carrera cristiana. Consideremos el pasado como una gran mochila, mis hermanos, que tenemos que podemos cargar o que podemos liberarnos de ella. Cuando miramos la vida del apóstol, también tenía un pasado, y él dice perseguidor de los cristianos. Lo que vuelve difícil su incorporación al cuerpo de Cristo. Recuerden que cuando Pablo intenta empezar en el cristianismo, de hecho cuando va camino a Damasco, ¿cierto? Y cae delante de la presencia del Señor, se le dice a Ananías que vaya. Y Ananías le dice al Señor, pero si este hombre es perseguidor de tu iglesia, ¿cierto? Ananías con temor va delante de él. Y así, ¿cuántos más cristianos al escuchar de que este Saulo, que ahora era Pablo, ¿cierto? Consideraban este pasado de él. Y siempre estaba en la mira de los cristianos por su pasado. Entonces era una mochila que él tenía que cargar. Vuelve difícil su incorporación al cuerpo de Cristo. Pero Dios coloca hermanos como el Bernabé, que Bernabé va y da también testimonio de él. También Pedro da testimonio de Pablo, y así el Señor va colocando estos puntales como para borrar un poco su pasado. La maravillosa misericordia de Dios es que debemos ser categóricos al decir que solo Dios es capaz de sanar estas áreas oscuras de nuestro pasado, ya sea vinculadas a la iglesia como pueden ser vinculadas a nuestra vida solamente. El proceso no es fácil y a veces muy doloroso, porque el enemigo es una persona que refriega el pasado, pero nuestra vida solamente es curada a través de Jesucristo. Y esto es maravilloso. En Isaías 53:5 revela esta grandeza y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Nos dice que él pagó el precio por eso que nosotros cometimos mal. Qué maravilloso esto. Entonces, entregar nuestro pasado al Señor. Hay muchos que tuvieron que llegar al Evangelio después de haber vivido una vida larga, y que el enemigo se encarga y la misma gente dice, oye, este no era el que hacía esto, y este no es este, y esto no pasó esto otro, y ese peso va asediando al cristiano. Pero poder reconocer que en medio de eso, la gracia y sobreabundancia de la misericordia de Dios ha hecho valer este verso sobre su vida de 53:5. Mas él herido por nuestras rebeliones. ¿Usted ha sido rebelde hacia el Señor? Nuestro Señor Jesucristo fue castigado por eso. ¿Usted ha pecado? Él fue molido por eso. ¿Usted ha sufrido paz? ¿Ha tenido paz en ciertos momentos? Él llevó el castigo para darnos paz. ¿Hemos sido curados de nuestras dolencias del alma? Él, por sus llagas, por esas heridas, nos llevó. Entonces no es algo que nosotros podamos gloriarnos, sino que muy por el contrario, reconocer la misericordia de Dios que ha obrado y actuado sobre nuestras vidas. Cada vez que recuerde su pasado, ahora mírelo con amor, ya no un pasado doloroso, sino un pasado donde hubo uno que le amó primero y que se entregó conociendo cómo iba a ser, conociendo esos errores. Él igual se entregó. Entonces ahora miremos este pasado con alegría, no por lo que hicimos, sino por esta misericordia de aquel que vino y se entregó ante Dios por nosotros. Aquel que puso el pecho a las balas, como se dice, ¿cierto? Muy vulgarmente nosotros, por nuestras vidas. Qué maravilloso esto, entregar nuestro pasado al Señor. Pero también tenemos otro tipo de pasado, aquellos que
De un momento a la fecha han llegado a los caminos del Señor, ¿cierto? Y han vivido de una vida llena de misericordia, porque esto no solamente es para los cristianos que se están convirtiendo, sino para aquellos que también ya llevan años corriendo la carrera. Y muchas veces empieza a haber otro tipo de pasado. No, es que el hermano fue ayudante del coro, es que después se convirtió en el mejor corista, es que, y después fue el jefe, y después lo nombraron jefe regional, ¿cierto? Y empieza a ver también una historia sobre su vida. Y muchas veces esto, en vez de ser de bendición, comienza a ser también un peso que nos aleja de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Por el primer punto, un corazón no humilde. Entonces, entreguémosle todas estas cosas al Señor, de todo lo que nos ha pasado. Si nuestro pasado ha sido duro, doloroso, y hemos tenido un pasado alejado del Señor donde hemos sido rebeldes, la misericordia de Dios ha estado ahí. Amén, para poder despojarnos. Si hemos tenido y hasta el minuto cargamos la otra mochila, que es este pasado bueno, este pasado de las misericordias del Señor, este pasado de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, este pasado que a donde hemos ido, la gloria de Dios ha sido con nuestras vidas. También reconozcamos que es solamente la gracia y la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Que en ese minuto Él nos eligió para que seamos nosotros, pero podría haber sido cualquier otro porque no es el vaso, no es el instrumento, es la gloria de Dios. Amén. Reconozcamos eso, que no es la grandeza del hombre, sino que siempre es la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Entregar nuestro pasado al Señor. Amén. Que el Señor nos sea ayudando y guiando. Nuestro pastor se encuentra con nosotros, le voy a pedir que Él nos sea, que el Señor le entregue en esta parte de entregar nuestro pasado a Dios. Que el Señor nos bendiga. En este punto hay mucho que decir. Que el Señor sea bendiciéndolo a cada uno en esta clase, ya que el pastor tuvo 38 años, los cuales a los 38 años recién el Señor me transformó, me restauró. Entonces es un pasado muy largo, el cual ha ido conmigo, el cual estuvo, y de todo he aprendido en el Señor, que al momento y la bendición que ha tenido con mi vida ha sido grande y misericordiosa. No me olvido de los tiempos pasados, porque sé que de ellos he aprendido muchas cosas también, en conformidad a las pérdidas que tuve también por la situación de vida que caminé en aquellos tiempos. Pero hemos tenido ganancia en Cristo Jesús en estos tiempos, y ciertamente se da por pérdida aquellas cosas, porque mucho bueno no ha habido. Que el Señor nos bendiga, aparte de tener una hermosa familia, hermanos, padre, madre, que eso siempre está en el corazón. Eso es lo bueno que nos ha pasado, pero es las situaciones de cómo nosotros nos hemos comportado y hemos transgredido en aquel pasado al Señor. Es vergonzoso, amado hermano, es vergonzoso. Pero doy gracias al Señor porque me miró con amor, con misericordia, y llegó a mi vida y restauró mis caminos. Y así a la familia también. Y es una gran bendición para mí estar en los caminos del Señor, y qué bueno que Él se acordó de mí, aunque fue a los 38 años, a lo mejor antes me buscó, pero la rebeldía del corazón mío fue más grande, y el Señor igual tiene su tiempo para todo. Pero es una gran bendición estar en Cristo Jesús, y ciertamente dejar la mochila del pasado a un lado es muy bueno. A mí
me ha hecho, pero vislumbrar un buen futuro, una esperanza viva, un soñar en la eternidad, en la gracia del Señor, caminar en esta bendición, en la cual sé que no es mía, sino que es otorgada a través de Cristo, mi Salvador. Y con ello me siento fortalecido, guiado día tras día en la misericordia de Dios, y que el Señor es bueno en todos los aspectos. Así que eso he ido de esta manera, fue muy bueno que me haya dicho, decía, yo incluso tomé un lápiz y verifiqué si eran 38 años todavía los que a los 38 años había ingresado al Evangelio. El Señor siempre me llamó, pero uno se pone duro, pero para la gloria de Dios, hoy estamos en estos grandes caminos. Que el Señor nos bendiga y siga bendiciendo esta clase. Amén. El Señor sea bendiciendo a nuestro pastor, ¿cierto? Sabemos que los tiempos son distintos para cada uno de nosotros. Otros tuvimos el privilegio de llegar antes, otros a lo mejor llegaron después incluso, ¿cierto? Pero sabemos que en algo sí podemos conceder. Desde el día en que conocimos a Cristo, nuestra vida cambió. Desde el día en que Él llegó a nuestra vida empezó a mejorar. En eso sí podemos coincidir todo, independiente de la edad en que hemos llegado, desde que Él nos tomó, nuestra vida ha sido mucho mejor. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Y tercer punto de la clase de hoy, fuimos hechos para seguir soñando, tal como decía ahí nuestro pastor, desde que Él llegó a los caminos, dice que vislumbra un nuevo futuro. Y en esto nos quiere el Señor también guiar a nuestras vidas. Si hemos dejado el pasado en las plantas del Señor y hemos permitido que cure nuestras heridas con la medicina de su palabra y su presencia, estamos preparados para seguir avanzando y creciendo en esta carrera. Mire qué maravilloso, qué hermoso que Él no nos llama para culparnos, no nos llama porque dice que Él no vino para ser juez, sino vino para ser abogado. Ya llegará el otro tiempo, pero en este minuto Él está aquí anteponiéndose por nuestras vidas. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, como dando un futuro. Ven a mí, acércate a mí y yo te enseñaré y te mostraré cosas que tú no conoces y que nosotros hemos podido ir viendo a lo mejor destellos de esta maravillosa misericordia de Dios desde que llegamos a sus caminos. Hemos podido ser abiertos nuestros ojos, hemos podido ver nuevas cosas. El horizonte se amplió, ¿cierto? Y el Señor nos ha ido sorprendiendo con cada cosa que han ido ocurriendo a lo largo de los años. Las Escrituras nos muestran que para avanzar y para alabar a Dios, porque Él no nos llamó para que quedemos estancados, Él no nos llamó para que refregarnos, ese es otro. Él nos llama para qué, tal como el hijo pródigo cuando vuelve a la casa del padre. El padre lo recibe para reprochar todo lo que se fue, todo lo que malgastó. No, el padre lo llama para volver a limpiar, para vestirlo, para colocarle anillo, para festejar su regreso, para que tenga un nuevo futuro. ¿Se da cuenta la misericordia de Dios? En Hechos 3 manifiesta, las Escrituras nos muestran cómo Dios nos ayuda para tener una total libertad. Y se necesita sanar las heridas del alma, porque no siempre llegamos con una enfermedad. Muchos hemos llegado por enfermedades físicas, pero el Señor, su especialidad es la especialidad del alma. Hechos 3 manifiesta el milagro de sanidad realizado en el cojo a la puerta del templo de la Hermosa, ¿cierto? ¿Qué hace este hombre una vez sano? Entra saltando y alabando al Señor. ¿Se da cuenta lo que ocurre cuando alguien es liberado de este peso? ¿Qué comienza a hacer? Y dice que en este hombre, en Hechos 3, se relata de que lo llaman, pero que no era imposible negar lo que había pasado porque llevaba tantos años ahí,
que no podían comprender cómo ahora sí lo hacían. Y que ese pasado que a ese hombre lo asediaba, ahora era el testigo de la grandeza de Cristo para todos. Y así es como el Señor ocupa nuestro pasado. No lo ocupa de una manera mala, sino que ocupa y dice, mira, ¿este eras tú? Así está este hombre conmigo. Qué misericordia es del Señor. Dios sana nuestro pasado, nuestra historia, para proyectarse con nosotros en el presente y en el futuro. Que el Señor nos sea bendiciendo. Amén. Y esto también nos sirve para los que llevamos a lo mejor un poco más de tiempo sirviendo al Señor, para no decir, no, es que antes hacíamos esto. ¿Se acuerdan? Yo muchas veces recordaba y decía, es que antes las bancas se levantaban para que alabaran al Señor. Es que antes pasaba esto. Es que antes hacíamos esto otro. Es que antes y ahora, mis hermanos, nuestro Dios ha dejado de ser poderoso. Como le dijo al pueblo de Israel cuando le dijo a Moisés, ¿se ha acaso achicado la mano del Señor? ¿Se ha acortado la mano de nuestro Dios? De ninguna manera, ¿cierto? De ninguna forma. Sino que esto también nos impulse a poder tomar el pasado y que ese pasado sea una plataforma, sea un impulso para seguir alabando y bendiciendo al Señor. Si antes usted alababa al Señor con cántico, hoy día sígalo haciendo. Si antes oraba a tal hora, levántese ahora y comience a orar a tal hora. Si antes hacía tales cosas, bueno, usted sea el propulsor de este cambio. Ayer nos encontrábamos en un servicio con los jóvenes y uno de los puntos que me llamaba la atención es cuando a Timoteo se le escribe y se le dice, enciende, aviva el fuego de Dios que hay en ti. Le da una tarea a Timoteo, le dice, aviva el fuego. No le dice, ora para que el Señor te vuelva a avivar, le dice, aviva. Le da una instrucción a Timoteo. Entonces muchas veces nos hemos descansado también en el pasado y decir, hasta aquí vamos bien. Pero el Señor nos insta y nos vuelve a instaurar en avanzar, en avanzar. Amén. Si antes hacíamos tales cosas, hoy día hagamos eso. Y más con la gloria del Señor, con la ayuda de nuestro Señor. Que todas las cosas sean los planes de Cristo en nuestras vidas. Amén. Para los primeros cristianos, su obra era el pregonar el Evangelio. Pero vemos que muchos siglos más adelante esto empieza a cambiar y la misma iglesia, la misma cuerpo de Cristo comienza a levantar colegios, comienza a levantar hospitales porque eran necesarios, comienza a enseñarle a la gente de las Sagradas Escrituras. Como ellos no podían leer, le enseñaban a leer. Más tarde se levantan otros con la imprenta para que todos puedan tener la palabra del Señor en sus casas. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿O nos hemos quedado a descansar en el maravilloso pasado que hemos llevado? De ninguna manera. Que el Señor nos aliente y nos inste, como a Jeremías 33, y nos enseñe cosas grandes y ocultas que aún no conocemos y que son este tiempo, porque en tiempos difíciles el Señor levanta hombres y mujeres valientes para pregonar su evangelio. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo de pandemia, un tiempo difícil, un tiempo duro, un tiempo donde muchos les ha costado. Pero en este tiempo la iglesia del Señor sigue viva, sigue abierta, la iglesia del Señor sigue despierta, porque la iglesia somos nosotros. Y que el Señor nos bendiga y nos inste a seguir avanzando. Amén. Que no nos detengamos en las circunstancias, porque como decíamos al principio, el maravilloso misterio del Evangelio es que es entregado a todos y que nos deja un blanco grande, un blanco lejano, un blanco hermoso que es Jesucristo, que es la altura de este varón perfecto. ¿Y qué hacía Jesucristo cuando entraba en aquellas ciudades? ¿Se sentaba a esperar? No, él iba por la sinagoga, iba enseñando, iba mostrando. Su primera misericordia era: el reino de los cielos se ha acercado, como diciendo, la gloria de Dios está aquí. Y en eso tiene que estar la iglesia de hoy día, reflejando la gloria de nuestro Señor. Qué maravilloso blanco nos deja. Aquel que iba sanando de dolencias físicas, iba restaurando la vida de las personas, iba cambiando cuando a Zaqueo, por ejemplo, y Zaqueo, baja de ahí. Es necesario que hoy día pose en tu casa.
iba cambiando las vidas, iba quebrando toda esa estructura, iba quebrando las estadísticas de las personas. Cuando aquel hombre paralítico estaba en el pozo de Betesda, ¿qué hace Jesús ahí? Dice, que sigan todo esto esperando a que el ángel mueva las aguas. No, se acerca al hombre y dice, ¿quieres ser sano? Sé sano, le dice. Toma tu lecho. Qué maravillosa nuestro Señor, ¿cierto? Ese es el banco perfecto. Mis hermanos, el banco perfecto no es llegar a ser pastor, no es llegar a ser obispo, no, esas son misericordias del Señor. Pero el blanco perfecto es ser como Cristo. Esa es nuestra tarea, pregonar el Evangelio y ser como Cristo. Esa es la meta, esa es la tarea. Allá vamos. Amén. Que nuestra vida pueda ser un eco del cielo cada día. Que donde vayamos caminando pensemos, ¿qué haría nuestro Señor Jesucristo? Si en vez de ir nosotros, fuera Él caminando, ¿qué cosas sucederían? Que esa sea nuestra pregunta. Y que su Santo Espíritu nos guíe y nos dé ese entendimiento para poder ser el reflejo de Cristo en estos días. Amén. Mi hermano Eugenio, me gustaría que usted nos comparta qué el Señor le ha entregado a lo largo de esta clase. Amén. Bueno, la enseñanza creo que está bien clara, como dice su palabra. Nosotros tenemos que mirar siempre hacia adelante. Amén. Porque yo si miro hacia atrás, como dice, es una carga que llevo, porque a pesar del tiempo no ha hecho nada. Entonces creo que tengo que agradecer y dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida, porque a pesar de todas las pruebas, las dificultades, Él siempre ha estado conmigo. Le doy gracias porque aunque las cosas no las he hecho bien, pero espero que pueda salir airoso en el futuro, como dice, porque aquí ahora estamos mirando hacia el futuro, no estamos mirando hacia atrás. Entonces doy gracias al Señor cada día por la palabra, por el mensaje, porque siempre tenemos una palabra que aprender. Pablo dice que él lo dejó todo, porque todo lo que había hecho no le servía. Era en cuanto a la ley lo que él hablaba, pero cuando llegó Dios cambió su vida. Y así nosotros también, si Dios está en nuestras vidas, en nuestro corazón, todo lo que hagamos, Él nos va a dar esa fuerza y nos va a ayudar a seguir adelante. Eso no, Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano Eugenio. ¿Cierto? Qué importante es poder mirar hacia adelante. Y esto también es muy importante, ¿eh? Muchas veces también nos centramos en las cosas grandes, pero en las cosas pequeñas, cuán maravillosas son. Muchas veces vemos, y claro, es muy honroso, por decir así, ver a aquellos que a lo mejor están por delante, aquellos que dirigen, aquellos que están ahí, pero cuán maravillosas son aquellas rodillas que permiten que esas personas estén ahí. ¿Cuántas veces hemos estado en pie por la oración de nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos estado en pie por el clamor de esos hermanos? ¿Cuántas veces muchos han podido ser los hombres y mujeres gracias al buen consejo de sus padres, de sus madres en sus hogares? Muchas veces han sido esas personas humildes que a lo mejor no han ocupado grandes cargos, ni grandes escenarios, ni lugares, pero han sido el ejemplo de Dios para la vida de muchos. Y esta es la misericordia, por eso que le decía que el objetivo de nuestras vidas no es ocupar cargos, no es ocupar plataformas, muy por el contrario, es ser como Cristo. Nuestra vida a lo mejor va a ser la que van a leer nuestros vecinos, las que van a leer nuestros familiares cercanos, nuestros amigos, y ahí es donde Cristo debe ser reflejado. Si nuestra vida ha reflejado ahí a Cristo, hemos hecho más que suficiente. Hemos hecho nuestra tarea, hemos hecho nuestra labor. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Eugenio, porque yo con este tiempo que los vamos conociendo puedo
dar testimonio de que yo veo a Cristo en su vida. Amén. Y eso es materia para gloriarnos de Cristo, ¿cierto? En la vida de nosotros, de nuestra hermandad. La conclusión de este tema, hemos visto distintos puntos: la humildad del corazón, la entregar nuestro pasado al Señor. Fuimos hechos para seguir soñando, que de hoy día levantemos la mirada, ¿cierto? Como cuando el Señor sana a la mujer que estaba encorvada, ¿cierto? Una mujer que estaba encorvada y que su único mirar era hacia abajo. El Señor dice que restaura su espalda y ella puede ahora levantar la vista. Que así nos permita. Que aquel profeta le dice a su siervo: pero si mira, mayores son los que están con nosotros, porque Dios le revela un tremendo ejército que los acompañaba. Así que hoy día levante nuestra mirada para poder mirar con misericordia. Nada de lo que hagamos por nuestras propias fuerzas contribuirá a la sanidad de nuestro pasado. Solo Dios es capaz de intervenir a nuestro favor. Y así lo vimos en Isaías, ¿cierto? Isaías 53. Si deseamos multiplicarnos y desarrollarnos, el pasado no será un agente motivador si ha provocado dolor. Dejemos que Dios obre en nosotros. En Dios podremos seguir soñando. Amén. Solo en Él nuestra barca está segura y va a llegar a buen puerto, porque su misericordia es eterna. Amén. Dios nos sea bendiciendo. Con esto ya concluimos la escuela de hoy, la parte de la enseñanza. Nos vemos en nuestra próxima clase el domingo 6 de junio, donde estoy seguro que Dios nos volverá a hablar. Amén. Hoy día tenemos la escuelita dominical a las 3:30, la escuelita donde están nuestros niños, y tenemos nuestro servicio de adoración y de alabanza a nuestro Dios a las 4:30 de la tarde, donde quedan todos invitados. Amén. Mi pastor, entrego este servicio dando glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendiga, agradecido por esta hermosa clase, y Dios les bendiga a cada uno de los cuales se irán a conectar más tarde, también viendo esta clase, o mañana, el día que la vean. Sean bendecidos en sus hogares también con esta hermosa enseñanza que nos ha entregado el Señor hoy día con respecto a la humildad, entregar nuestro pasado, y que fuimos hechos para seguir soñando en una esperanza viva en Cristo Jesús. Que el Señor nos siga bendiciendo, bendiga a nuestro hermano quien ha otorgado esta clase, le siga dando de su gracia el Señor. Vamos a dar los avisos. Que el Señor los bendiga para la semana que viene. El día lunes 31, Primera de Corintios 12, la pastora Nancy Leiva. Amén. El día martes 1, Primero de Corintios 13, el hermano Nicolás Castro. El día miércoles 2, Primera de Corintios 14, hermana Pamela Navarro. El día jueves 3, Primera de Corintios 15, el hermano Ricardo Pinos. Y el día viernes cerramos viernes 4, Primera de Corintios 16, el hermano Andrés Castro. ¿Ya? Los servicios del día martes 1 de junio coordina nuestra hermana Miriam Lascano y predica nuestra pastora Nancy Leiva. Amén. El día jueves 3 de junio coordina nuestra hermana Valentina Castro y predica nuestro hermano Christopher Almuna. Amén. El día domingo 6 de junio coordina nuestro hermano Eugenio Rojas. Que el Señor nos bendiga y bendiga estos avisos. Estemos orando por todos estos trabajos para la semana siguiente, y la bendición del Señor sea con todos nosotros. Ahora nos inclinamos para recibir la bendición del Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, por la enseñanza que usted nos ha otorgado, Señor amado, el día de hoy en esta escuela dominical, Señor amado. Su bendición sea con todos los participantes, Señor amado. Bendiga, Señor amado, el corazón de cada uno de nosotros,
Llevemos esta clase consigo en nuestros caminos, Señor amado, para así también descansar, Señor amado, del pasado que muchos, Señor, le está atormentando el día de hoy. Sea puesto, Señor, esta carga, como usted lo dice en su palabra. Pon sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, y esto sea un beneficio para todos aquellos hermanos que han de escuchar esta clase y para cada uno de nosotros. Bendiga a quien el día de hoy ha puesto, Señor amado, como monitor y facilitador de esta bendición, Señor amado, nuestro hermano Andrés y su familia sea bendecida. Como así a cada uno de nosotros, de su amor y de su presencia, seamos, Señor, bendecidos, Señor, dentro de este día y los venideros. Bendiciones que imploramos, Señor, a través de lo alto de los cielos, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.